7 de la mañana en punto. Buenos días a quienes nos sintonizan en todo el país y a quienes nos siguen en otros países y continentes a través de las redes sociales. Bienvenidos a esta entrega de Primera Impresión. Nuestros invitados este día, Luisa Maldonado, concejala de Quito, y el tema es la posición de la bancada de concejales de AP sobre el pedido de renuncia al alcalde. ¿Hay o no coincidencia? ¿Es esto un proyecto políticamente viable? Además, estaremos aquí esta mañana con Raúl Ledesma, ministro del Trabajo, quien nos hablará de una buena noticia. En apenas 2 meses se ha incrementado el empleo formal en el país en 124.000 plazas. Este y otros temas relativos a la cartera de trabajo estarán siendo tratados esta mañana en Primera Impresión. Y además estará aquí Pablo Dávila, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Los retos del Consejo de Participación Transitorio, específicamente en lo que compete a la evaluación de aquellos organismos cuyas autoridades dependen para su nominación y designación de este organismo. Estos serán los temas esta mañana en Primera Impresión. Acompáñennos a partir de este momento. Y un grupo de concejales de país, entre ellos Susana Castañeda, Jorge Albán y Mario Guayasamín, pidieron que el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, presente la renuncia a su cargo por varios argumentos. Mencionaron incumplimiento en sus propuestas y falta de gestión. Señalan que hay problemas en la recolección de la basura, que hay un cobro excesivo de impuestos y que hay dificultades con la primera línea del metro de la capital, entre otros asuntos. Nuestra invitada esta mañana es la concejala Luisa Maldonado del Grupo de Concejales de Revolución Ciudadana. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Eduardo. Un saludo cariñoso a todos y todas. ¿Cuál es la posición suya y del grupo y de su grupo afín respecto de este pedido? Bueno, nos parece que ya no es el momento, que esa oportunidad de pedirle la renuncia o que salga ya pasó. Eso era muy importante plantearlo por lo menos hace un año. Es ahora más que irresponsable, no aporta a la democracia. El alcalde de Quito tiene que responder justamente por lo que ha hecho o no ha hecho por la ciudad. Ahora vemos claramente que lo que prima en la ciudad es el cálculo político y no realmente el interés o la vocación de servicio. Nosotros no estamos de acuerdo con apoyar este pedido de renuncia. Sabemos perfectamente que la ciudad vive una crisis. Pero ustedes hace un año le plantearon al alcalde que renuncie. Le pregunto porque acaba de decir usted que el momento oportuno era hace un año. Hace un año y más de un año. La bancada de lo que era Alianza País hacía denuncias importantes, pero también tenemos que decir que tenía un cerco mediático y que era casi imposible dar a conocer lo que estaba sucediendo en la ciudad. O sea, ahí hay una complicidad de no haber querido evidenciar realmente lo que estaba sucediendo. Estamos casi a un año de los medios de comunicación, de algunos medios de comunicación. ¿Usted cree que los medios protegían al alcalde Rodas? Yo creo que sí. Recuerde usted que, y esto es también una situación que lleva a una crisis de la política, decir que la anterior administración era la peor, eso lo decían los medios de comunicación. Ahora resulta que ya no les agrada el alcalde Rodas y entonces esta administración también es la peor, ¿no es cierto? Pero no han permitido que los concejales cumplamos de manera adecuada también nuestra tarea cuando a través de los medios de comunicación pueden ser denunciados. Estamos a un año de la salida del alcalde Rodas, tiene que terminar, tiene que responder por lo que ha asumido o no asumido en la ciudad, y ahí los concejales tenemos una tarea que la venimos haciendo, que muchas de las veces no es muy conocida porque el fuera todos es muy fácil, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con la fiscalización. Ahora, por lo visto quedará en un pedido simplemente simbólico, puesto que no habrá los votos dentro del Consejo. Sin duda, nosotros vemos que esto es imposible. El alcalde, a través de una forma de gobernar que fue desde el inicio, él intentó captar a algunos concejales. Recuerde usted que Alianza País entró con 11 concejales, 2 fueron captados por el alcalde Rodas en una suerte de reparto de la institucionalidad.
y luego ha caído en un permanente chantaje por los votos. Entonces ahora tiene consolidado un bloque y mencionar que renuncia o que se vaya o cosas por el estilo, realmente no tiene ningún asidero, porque eso no va a suceder. Si me permite, veamos, para continuar dialogando, veamos lo dicho por dos actores protagonistas de esta controversia. Es más allá de un pedido, una controversia. Veamos. El último año y medio de la gestión del alcalde Rodas se ha caracterizado por lamentables eventos y hechos que tienen ribetes de escándalo. La desastrosa gestión de los desechos sólidos que tiene a la ciudadanía al borde de una crisis sanitaria. Los grasos errores en los avalúos catastrales que han afectado a miles de propietarios de predios. El alcalde debe renunciar a sus funciones, puesto que se ha convertido en un obstáculo para el desarrollo de la ciudad y el bienestar de la ciudadanía. Sería una absoluta locura cambiar de alcalde faltando un año para terminar la administración municipal. La gestión del alcalde ha tenido tropiezos, prácticamente como todas las gestiones. Probablemente ha tenido más tropiezos que la administración anterior, porque, repito, ha hecho mucho más obra que la administración anterior. Entonces, obviamente, cuando se hace, siempre hay la posibilidad de tropezar. El único que no se tropieza y no se equivoca nunca es el que no hace nada. Entonces, mientras más obras haya, obviamente más detractores va a tener. Le pregunto, ¿hay evidencias para afirmar lo que afirma el concejal Ponce? ¿Esta administración ha hecho 2 veces más que la anterior? De ninguna manera. Yo creo que hay 3 razones para que estemos en el caos que estamos en este momento, ¿no? La primera razón es que la ciudadanía de Quito se dejó engañar y fue engañada, ¿no? Con una propuesta vacía, con una propuesta contenida del alcalde Rodas. Menos impuestos, menos multas, y la antipatía por el anterior alcalde le llevó al 80% de aprobación, de apoyo de la ciudadanía. Primera razón. La segunda razón es que ya llega a ser alcalde y hay un desconocimiento total de la administración pública, no sabe qué hacer con ella, ¿no? Por ejemplo, coloca en altos mandos a empresarios, pero los empresarios tienen una experiencia de llevar adelante sus procesos empresariales privados. Otra cosa es el manejo de lo público. Entonces, desconocer cuál es el tratamiento de la gestión, cómo se hace una obra, etcétera, ¿no es cierto? Conducir adecuadamente la necesidad de la ciudad, pues ahí hay errores realmente de fondo. Y la tercera razón es que repartió la administración pública. Entonces ha habido una ingobernabilidad increíble ya con el Consejo Metropolitano. Pero ¿cómo se mide el desempeño? Y lo digo porque la afirmación nos pone a pensar. Si ¿Se mide en qué? ¿En millones de dólares invertidos? ¿En metros cúbicos de cemento fraguado? En fin, ¿cuáles son las variables para decir ha hecho más o ha hecho 2 veces más? ¿Cómo se mide? Primero con una visión de ciudad, planteando una visión de ciudad, diciendo lo que voy a hacer con la ciudad, con una planificación inmediata sobre ella. El primer año, por lo general, lo que hace uno es colocar el sueño en la gente, plantear los estudios de las obras que voy a realizar, y al segundo año, máximo segundo año y medio, estoy trabajando ya en esas obras. El planteamiento, por ejemplo, del crédito a la salida del periodo es una locura. Es una locura. ¿Por qué no priorizó esas obras al inicio? ¿Por qué no sabía qué hacer con ello? Y lo más grave todavía, menos impuestos, menos multas, eso no le permite una recaudación adecuada del impuesto, además de la ineficiencia de la recaudación, y ahora entonces optó por el camino más fácil, me endeudo. Ya vamos a pasar a eso, me endeudo a analizar, y hago las obras. Analizar ese aspecto, el tema de la deuda. Sí, quería decir una cosa. O sea, Marco, no sé en qué ciudad vive. No es que este alcalde ha hecho más obras, de ninguna manera. Hay obras increíbles que no nos ha llevado a solucionar los problemas de la ciudad. Cambiar unas paradas que ya existen, ponerle luminarias a Laucas, mejorar el tema de la Carolina, que si bien es cierto, es importante, pero no es la prioridad para la ciudad. Entonces, claro, son obras de relumbrón que han tenido un apoyo mediático, pero llegamos hasta ahí, ¿no? Entonces, no es como dice el concejal, no querer aceptar que hay una crisis institucional, una crisis política y una crisis en la ciudad es muy grave. Ahora, ¿usted coincide en las críticas con el Movimiento País? Así es. En las críticas al alcalde. Sin embargo, no coincide en el pedido de solicitar la renuncia. No sé si porque no lo considera viable o cuál es la razón. Y se lo pregunto porque tiene un precio continuar con esta gestión. Usted lo ha señalado.
Ese precio es un precio que paga la ciudad entera. Así a fin de cuentas. La pregunta es, ¿qué va a ocurrir en este último tramo de la gestión del alcalde Rodas? Usted ha señalado, por ejemplo, un peligro, que quede sobreendeudado el municipio. ¿Sigue siendo esto un riesgo de esta administración? Sí, bueno, yo quiero ser clara y decir, no estoy de acuerdo con el pedido de renuncia, primero por lo que usted manifiesta, es inviable, eso no es cierto, eso no va a suceder, eso no va a pasar y hay un bloque consolidado que le apoya al alcalde y por otro lado los actuales concejales de Alianza País tienen una relación evidente y clara, suma con el gobierno de Moreno, votan juntos en la Asamblea Nacional, entonces yo no entiendo cómo es que se le pretende decir a la ciudad que una cosa es la actuación del gobierno y otra cosa es la actuación de la ciudad cuando son los mismos. Pero veamos cómo conectan estos hechos. ¿Usted está de acuerdo en que debería renunciar el presidente de la Asamblea, José Serrano? Por supuesto. Sí, bueno, en eso también están de acuerdo los concejales del Movimiento País, coincide. Sí, pero es diferente, es decir, hay un hecho demasiado evidente del presidente de la Asamblea Nacional, el dialogar con un prófugo de la justicia. Sí, el alcalde Rodas tiene hecho un desastre a la ciudad. Ya quisiera yo que hubieran aspectos mucho más contundentes, como el tema del metro, por ejemplo. La Fiscalía no ha dicho nada al respecto. Pero si hubiera una alianza consolidada entre Suma y el Movimiento País, no sería el Movimiento País el que pida la renuncia del alcalde, ¿no le parece una contradicción? Pero lo pide porque sabe que no tiene ninguna posibilidad de que eso suceda, porque el alcalde tiene en este momento la mayoría. ¿Qué pasaría si no tuviera la mayoría? ¿De verdad yo no sé cree que hay tanta truculencia? Es bastante evidente, ¿no? Son 12 votos los que tiene ahora el alcalde, por eso es que termina de aprobar un crédito en el último año a la salida. Bueno, volvamos al riesgo de mantener al alcalde, dado que no habría ni siquiera una forma viable, políticamente viable, para sustituirlo, pero de que el alcalde permanezca hasta el final de su periodo. Usted ha señalado el sobreendeudamiento como un riesgo. ¿Es un riesgo real? Nuevamente le pregunto. Recuerde usted que el alcalde Rodas le culpaba al alcalde Barrera que va a dejar sobreendeudada a la ciudad. Justamente para la aprobación de este crédito yo le decía, alcalde, cuidado, deje sobreendeudada a la ciudad para el próximo alcalde. La ciudadanía como tal, nosotros mismos estamos hartos de ver estos hechos políticos, porque lo que está sucediendo ahora, ¿no es cierto?, es de que hay más cálculo que vocación de servicio. Yo me pongo a pensar que probablemente los concejales que ahora le piden la renuncia están queriendo recuperar la ciudad como que les perteneciera. Y el alcalde está pretendiendo reelegirse para luego ir a Carondelet. Entonces, ¿dónde está el amor a la ciudad, la vocación de servicio por la ciudad? Hay demasiado cálculo político, por eso la ciudadanía también está entrando en un hartazgo. ¿Usted cree que seriamente el alcalde Rodas puede aspirar a la presidencia de la República? Es más allá de lo que yo crea, es lo que él quiere. Porque ven justamente a la alcaldía de Quito como un trampolín para llegar a Carondelet. Y ese es un error. Quien ama la ciudad tiene que llegar a ser alcalde. Quien sufre esta ciudad, quien sabe lo que necesita esta ciudad. Por eso es que para las siguientes elecciones creo que los ciudadanos y las ciudadanas de Quito tienen que pensar muy bien. No se trata aquí de empresarios exitosos, no se trata aquí de apellidos rimbombantes, sino realmente quien está entendiendo la necesidad de Quito, de hacia dónde va Quito, qué se pretende con ella, cuál es la visión, qué necesidad tiene. Yo creo que nos deja ahora una gran lección lo que ha sucedido en estos 5 años, ¿no? Porque van a ser 5 años. La administración pasada y esta tuvieron la suerte de tener 5 años para servirle a la ciudad y vea en las condiciones que estamos. Ahora, con el tema de la deuda, ¿qué tenemos que hacer? ¿Usted critica actualmente la administración de Barrera? Sí, en algunos aspectos. Sí, en algunos aspectos. Pero usted fue adherente de ese proyecto. Claro que sí, y defendí mucho la administración de Barrera. ¿En qué cambió y cuándo cambió? A ver, no he cambiado, ¿no? Siempre leal a mis principios y a lo que considero. ¿En qué es lo que yo critico? Que no se dio una debida atención, por ejemplo, a los sectores más pobres. Se privilegió obras gigantes como la Ruta Viva, que no digo que he estado mal, pero necesitamos un equilibrio, ¿no es cierto? ¿En qué critico al alcalde Rodas? Que se hicieron obras de relumbrón y se dejó de atender también a los sectores populares y a la misma ciudad, en temas tan básicos como la recolección de basura, por ejemplo, el tema del transporte.
La obra del metro viene desde la otra administración, a la cual yo estoy absolutamente de acuerdo, y es la única obra realmente que está haciendo el alcalde Rodas, una obra que además hay que concluir, hay que terminarse. Vamos a ese tema, porque se ha dicho que hay dificultades con la primera línea del metro, y eso es materia de preocupación. Es el proyecto más importante que está emprendiendo la ciudad, haciendo un enorme sacrificio de recursos. ¿Cuáles son las dificultades? ¿Son ciertas? ¿Es real? Efectivamente, nosotros planteábamos, los 4 compañeros que somos ahora de la Revolución Ciudadana, que se baje el monto del crédito. Una de las razones es el metro, porque recuerde usted que el precio referencial eran 1.500 millones de dólares. El alcalde Rodas terminó contratando en 2009 millones de dólares, a pesar de que le criticó muchísimo al alcalde Barrera, ¿no es cierto? Pero entonces ya tenemos una deuda adquirida con las multilaterales por la obra que estamos realizando. Pero luego, con la salida de Odebrecht, nos queda un hueco de 250 millones de dólares. Eso se está gestionando. Más de 300, entiendo yo, que era el financiamiento del Banco de Brasil. Así es, pero sí, efectivamente son más de 330 millones de dólares. Esa deuda la estamos ahorita buscando con un banco europeo. Por eso el primer diálogo con Lenín Moreno fue con el alcalde Rodas, para que le dé el aval. Entonces tienes ya 2 deudas, ¿no es cierto? La tercera deuda es que usted recuerde... Sin embargo, todavía no se contrata el financiamiento para ese tramo. Por esa razón es que no puedes llegar al techo del endeudamiento. Tienes que dejar esos espacios por lo que te falta. La tercera deuda es, recuerde usted que retira de la obra del metro 2 componentes importantes: sistema de recaudos y sistema eléctrico. ¿Cómo vamos a pagar eso? ¿Cómo vamos a hacer esa obra? ¿Qué valor tiene el sistema eléctrico y el sistema de recaudos? Bueno fuera saberlo, ¿No no sabemos. En el precio referencial se hablaba de entre 40 y 50 millones de dólares, pero ya han pasado más de 4 años y no sabemos exactamente cuánto va a costar. Es decir, los 135 millones de dólares para los que pidió permiso el alcalde recientemente al Consejo y que se le concedió. 12 votos le dieron paso a una autorización de endeudamiento por 135 millones, no tienen nada que ver con el metro. No, absolutamente nada. Con eso no se va a hacer absolutamente nada. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? Efectivamente, nosotros además, los 4 concejales de la Revolución Ciudadana, observábamos algunas obras que no caben en este momento. Todas las obras son importantes, los parques, el tema de juegos infantiles, etcétera. Pero ya de salida ya no debe hacerlo, eso tenía que haberlo hecho desde el inicio, pero hay otras obras que son realmente importantes. Por ejemplo, todo el tema vial a los barrios más pobres. Terminar la Simón Bolívar, por supuesto, ¿cómo no vamos a apoyar eso? Pero también habían algunas obras que desde el presupuesto del EMOV se podían realizar. Por eso nosotros decíamos, o no haga el crédito o baje el monto, de tal forma que usted deje los espacios necesarios para terminar esta obra que hay que acabar por el bien de la ciudad, que es el metro. Si se sobreendeuda, no va a tener esa posibilidad. Y la otra es que hay que actuar con responsabilidad. Está ya a la salida de su gestión. ¿Qué va a pasar con el nuevo alcalde que venga? ¿Qué es lo que va a hacer si no tiene ninguna posibilidad de maniobra? Ya digo, él mismo reclamaba, le decía a Barrera, cuidado, me deje sobreendeudado, me está dejando sobreendeudado. Lo mismo le estamos diciendo nosotros. Y la otra situación es, ok, yo me endeudo. Probablemente no llego al techo y me endeudo. Pero ¿cuál es el flujo para pagar? Cuando usted adquiere una deuda, debe saber de dónde va a pagar. Está comprometiendo recursos. Por supuesto. Y ahí estamos viendo que tiene problemas serios con el recaudo de los impuestos. Ahora mismo tiene problemas en la aplicación de la fórmula. Y eso que le quede claro a la ciudadanía. La ordenanza es clara y no tiene problemas. Es la aplicación de la fórmula la que no logran implementarla de forma adecuada. No recauda los impuestos, plantea menos impuestos y menos multas, no tiene plata para hacer obra y claro, el camino más fácil es endeudarse. Entonces es muy grave. Nosotros no votamos a favor. Ahora, ¿qué tan probable es que el alcalde Rodas haga uso de 135 millones de dólares con tan poco tiempo que tiene, que le resta a su gestión? Dado que primero habrá que concretar el empréstito hasta que esos recursos lleguen, de allí, en fin, de allí que se inviertan, alcanzará a inaugurar el letrero de la obra, no necesariamente la obra. Ese es el problema. Nosotros a eso le llamamos el cálculo político. Entonces, hay un afán de servirle a la ciudad, nosotros tenemos mucha duda. Donde pones la plata y la energía, decimos, pones el corazón. Y vemos que durante estos 4 años eso no ha sucedido. Entonces, al apuro, al último año hacemos un crédito para servirle a la ciudad. Ahora, el alcalde ya tiene esa aprobación de crédito, ese crédito está viniendo y se están analizando las obras. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los concejales? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Primero, insistir en la fiscalización. El metro es fundamental.
El no quito cables es clave, ya no tiene que hacer esa obra, ha hecho sufrir mucho a la gente. Seguimos observando el contrato que está muy mal hecho, nos preocupa un montón de la solución Guayasamín. Y las obras tenemos que ver una a una, que lo que se ha dicho, que se va a responder a la ciudadanía más pobre sobre todo, se realice. Ahí tiene que estar nuestra mirada. Entonces, por lo menos nosotros no estamos de acuerdo que a última hora digamos que renuncie y se vaya, sino afianzar más la fiscalización, estar mucho más en el territorio con la gente viendo que se haga. Más allá de que no porque se le pida la renuncia, el alcalde va a renunciar. 7 de la mañana con 20 minutos para concluir este diálogo. ¿Su futuro político cuál es? Bueno, yo sueño con lograr la reversión de comodato de Fundeporte. Ese es mi futuro político. ¿Qué significa esto? Yo quiero pedirle a la ciudadanía que me respalde. Hay una propuesta mía de la reversión del comodato de Fundeporte. Eduardo, tú conoces bien la ciudad, tuvimos el gusto de estar hace 20 años juntos en algunas cosas. En efecto. Fundeporte está entregado al señor Rodrigo Paz y a algunas empresas grandes de esta ciudad y este país. Eso se le dio en el año 97, renovó Roque Sevilla, pero cuando era la época de ayudar a los pobres, digamos. Ahora estamos en otro momento, ¿no es cierto?, histórico del país y la ciudad, hablamos de los derechos. 33 hectáreas en el sur de Quito, donde se cobra la entrada, donde todo está sin ningún tipo de mantenimiento, no es digno para la ciudad y no es digno para el sur de Quito. Yo he planteado la reversión del comodato, yo digo como última gestión, para recuperar, para que regrese a propiedad del municipio y para que se haga una inversión ahí. Y tengamos pues una Carolina en el sur como nos merecemos, una cosa maravillosa, bien hecha para el servicio de la ciudad. ¿Usted piensa en un parque en esa? Por supuesto, un parque recreativo, deportivo, etcétera. Entonces mi futuro político está, como bien conoce usted, Eduardo, mi pasado como dirigente social, continuar al servicio de la gente. ¿No? Eso es, nosotros no esperamos más, ganó el sí, no me puedo reelegir, pero me siento satisfecha con todo lo que he hecho por esta ciudad. 7 de la mañana, 21 minutos, nuestra invitada, Luisa Maldonado, concejala de Quito. Gracias por aceptar la invitación a este programa. Hacemos una brevísima pausa, regresamos de inmediato.